Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, nuestras líneas telefónicas se las quiero recordar, 232-4604 y 018-051-5015. Pero también pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. A esta hora saludamos al doctor Edward Jiménez Colorado. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y además es asesor jurídico de la Unidad de Discapacidad del municipio de Medellín. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor Edward. Buenas tardes a todos los televidentes también. No, pues para mí es un gusto poder venir a hablar de este tema a través de el canal regional, Claro que pues sí. que tanto lo ven tantas personas con discapacidad, familiares y amigos, que ojalá llamen a preguntar o a realizar sus inquietudes acá. Por supuesto, yo los invito para que participen activamente en nuestras líneas telefónicas porque quiero que aprovechen este espacio. Muchas veces nos hemos preguntado si realmente somos o vivimos en una sociedad incluyente y que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Y esa es la pregunta para iniciar, doctor Edward. ¿Usted qué piensa? No vivimos en una sociedad incluyente, nos falta mucho todavía. Sí, para mí la inclusión social de las personas con discapacidad, al igual que la libertad, la igualdad, son los ideales democráticos de las sociedades modernas. Y como tales, entonces son puntos de llegada u utopías a las que todas las sociedades pretenden llegar. Y para eso utilizan pues normas de diferente tipo, sobre todo jurídicas, para lograr llegar o acercarse más bien a ese ideal. Yo creo que hemos avanzado un poquito en el tema, pero todavía nos falta mucho definitivamente. Vamos a saludar a Patricia, que se encuentra en San Antonio de Prado, me dijeron. Patricia. Sí. Qué gusto saludarla, bienvenida. Buenas noches. Sí, la escuchamos. ¿Cuál es su caso? Mi pregunta es, Sí. ¿la insuficiencia renal es una discapacidad? Bueno, esperemos a ver qué nos dice el doctor Edward. Gracias por acompañarnos hoy, Patricia, en el programa. Bueno, el concepto de discapacidad está definido pues también por una norma que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si no estoy mal en el artículo 2, para los que se quieran informar sobre el tema. Pero entonces dependiendo el nivel de la insuficiencia renal, es decir, dependiendo de las restricciones que tenga por la deficiencia en el organismo o en alguno de los órganos de la persona, dependiendo de ese nivel, puede ser podría considerarse. Podría llevar a que tuviera una discapacidad. Muy bien, ¿por qué se habla de derechos de personas con discapacidad y cuáles son esos derechos? Pues se hablan de derechos de personas con discapacidad porque con los derechos humanos normales de todo el mundo no ha sido suficiente para garantizarle el acceso a los derechos a las personas con discapacidad. Entonces, a nivel internacional se han creado normas para explicar que el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, también son derechos para las personas con discapacidad y cómo se deben aplicar, digamos, cuáles son las acciones que se deben emprender para que esos derechos en las personas con discapacidad se realicen. Bueno, y yo sé que permanentemente, y lo vivimos, se ven vulnerados esos derechos de las personas con discapacidad. Por eso es que espacios como este lo que quieren es brindar orientación y que ustedes tengan la posibilidad también de resolver todas esas dudas y esos interrogantes en el caso de las personas con discapacidad, que es el tema de hoy, hablando de los derechos. Está Luz con nosotros en Bucaramanga. Luz. ¿Aló? La escuchamos, Luz, bienvenida. Buenas tardes, doctora. Le regalo al doctor, aquí tengo a mi lado al doctor Edward. Bueno, doctor. Luz, adelante. Gracias. Era que iba a hablar sobre un hijo mío que Sí. tiene discapacidad mental, estuvo en el ejército, ¿no? Sí. ¿Y la pregunta, La doña pregunta Luz? es, el que quedó con discapacidad mental, no me le han dado vivienda, no me le han dado para los niños nada, o sea, sí, o sea... Pero a ver, si entendemos un poquito su Quedó caso. discapacidad mental de Después, la mente, ¿no? Tomando droga psiquiátrica y quedó discapacitado de un brazo, no puede trabajar, ni nada, la mente no le da, entonces quedó con más del 50% y quedó con el menos del mínimo. ¿Hay qué puede hacer o qué? ¿Y esto fue después de haber estado en el ejército, de haber prestado servicio Sí, militar? eso me lo habían echado, porque yo me tocó ir a Bogotá y ir por allá y pelear, como dice el dicho. Bueno, doña Luz, gracias por participar, esté muy atenta a la respuesta del doctor Edward. Bueno, es un asunto de seguridad social, pensional, en este caso el régimen especial para las Fuerzas Armadas.
Según dice la señora, ya Y es un derecho, además. Sí, es el derecho a la seguridad social. Claro. Es uno de los derechos humanos, digamos, relevantes para todas las personas con discapacidad, no solamente en Colombia y en los países del tercer mundo, como se han denominado, sino de cualquier parte del mundo, la seguridad social. ¿Qué tiene que hacer ella en ese caso? En ese caso, no, porque lo que no le han pasa es que, reconocido. según ya la señora dijo, ya él es pensionado. Sí. Como eso, existen unos tiempos para presentar, digamos, recursos a la resolución que le otorgó la pensión al señor, entonces no sabría decirle si ya se le venció el tiempo para recurrir, es decir, para pedir que se le impugnar, es decir, pedir una revisión del monto pensional que le otorgaron. Entonces, eso es lo que tendría que haber hecho, pero en el preciso momento. En este momento, ¿qué puede hacer? Pues recurrir a los servicios sociales de la EPS, Sí. de la EPS y no sé, y en las ciudades como en Medellín, pues deben existir programas y normas pues que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, como pasa en la ciudad de Medellín. Claro, como lo hace permanentemente la unidad de discapacidad de la Alcaldía de Medellín. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, les recuerdo que hoy estamos hablando en su caso en casa de los derechos de las personas con discapacidad. Pueden seguir participando a través de nuestras líneas 232-4604 y 018-051-5015. Y cuando hablamos de esos derechos, doctor Edward, ¿cuáles son esos principales derechos y cuáles son además los más vulnerados en nuestra sociedad, en nuestro medio, los que permanentemente viven las personas con discapacidad? Ok, ya hay un consenso internacional sobre la clasificación de los derechos, de acuerdo como han surgido en diferentes épocas en el tiempo, tiempos históricos. Entonces tenemos los derechos fundamentales en Colombia, que son los derechos civiles y políticos a nivel internacional, los derechos civiles como se conocen en Estados Unidos, que son los derechos del individuo. ¿Y a qué se refieren particularmente? La vida digna, obviamente, ¿cierto? En el caso colombiano, la salud. El derecho al sufragio, por ejemplo, es otro derecho individual. El derecho a la igualdad, ¿cierto? Entonces, ese sí que se esos son vulnera. importantísimos, pero hay unos derechos sociales, es decir, ya de grupos sociales que también son muy importantes, como el de la educación. El derecho a la educación, la salud en Colombia antes era un derecho social, ya por la ley 1438, ya se tiene como un derecho fundamental. Los derechos principales son, digamos, los del individuo, pero como les estaba diciendo, hay unos sociales, como es el de la educación, el de la seguridad social, por ejemplo, también es un derecho social, que representan un porcentaje importante en la calidad de vida de las personas. ¿Y qué tal, hablando de calidad de vida, algunos espacios que tenemos en la ciudad? Y bueno, no solamente estamos hablando del caso de Medellín o de Antioquia, sino a nivel de Colombia, porque bueno, en el mundo pues también se ha logrado avanzar bastante en este tema, de algunos espacios que no están diseñados o no son pensados para personas con discapacidad. Está con nosotros Liliana, en el barrio Castilla. La escuchamos, Liliana, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto que nos acompañe hoy en el programa. Para preguntar, ¿qué derechos tiene una persona con discapacidad para trabajar o qué? Los derechos a la hora de trabajar, muy bien. Este sí que es bien importante porque este es muy vulnerado, doctor Edward. Gracias, Liliana, por participar y esté muy pendiente de la respuesta del doctor. Bueno, todos los seres humanos tenemos derechos, pero a la hora de ejercerlos ahí es donde encontramos las barreras. Tenemos en Colombia un problema pues, de desempleo que es generalizado, pero para las personas con discapacidad nos tenemos que enfrentar a muchas varios barreras. asuntos. Barreras actitudinales de los empresarios por un lado y barreras, digamos, de negligencia por parte de los funcionarios o servidores públicos, porque para mi concepto el Estado debería ser el primer empleador de personas con discapacidad. Existen normas, por ejemplo, a nivel nacional y aquí en el municipio de Medellín, que le otorgan beneficios a los empresarios que contraten personas con discapacidad. Sí. Son exoneraciones en el tema de impuestos y otras cosas que sirven para motivar pues, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, es corto digamos, los programas que los empresarios privados, pero más grave todavía que el Estado a nivel municipal, departamental y nacional tienen para incluir a personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Y en ese sentido hablamos enseguida, porque antes vamos con una llamada de la normatividad, cómo estamos, por ejemplo, en Colombia y en Medellín en el tema de normatividad. Y a propósito del tema laboral de las personas o para las personas con discapacidad, pues hemos logrado también avances de algunas empresas. Eduardo, yo me he encontrado en ferias, por ejemplo, para que no vamos muy lejos, en Plaza Mayor, en Medellín, en diferentes ferias, cómo hay personas con discapacidad trabajando en diferentes actividades, y de verdad que eso es bien bonito porque por lo menos ya nos estamos concientizando en ser más incluyentes. Está con nosotros Ronald. ¿Dónde se encuentra Ronald? Ronald. En el barrio Mallorca, en la Terminal del Sur. Bienvenido. Adelante con su pregunta. Gracias, muy amable. Primero, para felicitar a Teleantioquia porque considero que estos son unos espacios de inclusión social, de inclusión informativa, y eso es de resaltar. Ronald, gracias. Este espacio es de ustedes. Claro que sí, eso comprendo. Y de segundo, saludar a mi colega Edward, de quien tengo conocimiento hace mucho tiempo, que somos amigos, y preguntarle si él siente que es el vivo reflejo de la inclusión que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad paisa. Qué buena pregunta. Ronald también es abogado. Sí, señora. Bueno, pues déjeme sus datos también por ahí, que seguramente me gustaría invitarlo acá al programa también. Gracias. Bueno. ¿Es el vivo reflejo? No, primero un saludo pues a Ronaldo, sí, como le digo yo. Qué placer escucharlo y gracias. Sí, claro, eso te quería, con lo que quería concluir ahora que está hablando del tema de inclusión laboral. Si bien se quedan cortas las políticas y los programas, eso quiere decir que no existan. Claro. Existen, hace falta más. Pero claro, yo soy el asesor jurídico de la unidad de discapacidad del municipio de Medellín. Y la unidad de discapacidad sí que viene haciendo un trabajo bien importante. Trabajamos varias personas con discapacidad, muchísimas personas con discapacidad, y allá, claro, allá se está ejecutando buena parte de la política pública en discapacidad, para que entremos, si quieren, en el tema de la normativa a nivel nacional, departamental y municipal. Bueno, ¿y cómo está Colombia y Medellín frente a la normatividad para garantizar los derechos de personas con discapacidad? Perfecta. ¿Sí? Pues si uno toma los textos normativos, la Constitución... Como que no creo mucho, pero no, bueno, expliquemos eso. Permítame, yo les explico. Sí. Si uno toma las normas, las leyes que existen, la Constitución, los tratados internacionales, las ordenanzas que existen en Antioquia, que es el departamento que más ordenanzas tiene, los acuerdos municipales que existen, que son también de los más nutridos que hay, pues uno se pone a leer eso y el mundo es perfecto. Sí. La hora de aplicar todas esas normas es donde nos quedamos cortos, es decir, la realidad frente a la forma es donde tenemos algunas deficiencias, y eso es lo que estamos buscando, aterrizar, es decir, esas normas que se vuelvan realidad a través de la política pública municipal de discapacidad. Muy bien. El tema de hoy, en su caso en casa, los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos un invitado de la unidad de discapacidad del municipio de Medellín, que además ha hecho un trabajo pues muy meritorio y muy grande por las personas con discapacidad que existen en nuestra ciudad, y ahorita podemos tocar un poquito de esos programas que ustedes tienen. Edward, ¿tenemos más llamadas? Hola. Sí, buenas noches. ¿Quién nos acompaña? Lisette Ruiz desde La Floresta. Giselle. Lisette, bienvenida. ¿Y cuál es tu caso? Mira, yo tengo un hermano que tiene una discapacidad calificada del 52%. Sí. Es una discapacidad cognitiva. Él hace poco ingresó en una institución de inclusión laboral, que los preparan para ingresarlos a la vida laboral. Y le pidieron la libreta militar. Fuimos a hacer toda la gestión pues con la 4ª Brigada y nos dicen que debemos de cancelar una multa de aproximadamente 1.800.000 por no haberla sacado desde los 18 años. Yo quisiera saber si eso sí es legal, que a una persona con una discapacidad tan alta y calificada le cobren una multa tan alta. Y además, ¿qué pueden hacer ahí, Lisette? Vamos a ver entonces qué orientación le puede brindar el doctor Edward. Gracias por acompañarnos en el programa. No, pues en este caso, por ejemplo, el caso concreto pues del hermano de la televidente, eso es a través de un derecho de petición donde adjunte, digamos, la documentación que prueben la discapacidad que tiene el hermano. Que dice que es del 52%. Exactamente.
el tipo de discapacidad y hace cuánto que la adquirió. ¿Y ese derecho de petición lo presenta a la quién? cuarta brigada o al batallón donde vaya a hacer la gestión para lo de la libreta militar. Muy bien. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados que creen ustedes de las personas con discapacidad? El tema de hoy en Su Caso en Casa, yo los invito para que sigan participando a través del 232-4604 y 018-051-5015. Hacemos una breve pausa y en un minuto regresamos con ustedes y con una información que sabemos que es bien útil para ustedes. Volvemos. Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy, derechos de las personas con discapacidad. Y respecto a este tema muy importante, tener presente los siguientes datos para recordar. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se estipula que entre las personas con discapacidad se incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Según informe del Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud del año 2011, se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. En Colombia, 2.624.898 personas presentan algún tipo de discapacidad, según el Observatorio Nacional de Discapacidad, el Censo del Departamento Nacional Estadístico DANET del año 2005. Para el caso de Medellín, según el Registro para la Localización y la Caracterización de Personas con Discapacidad, en la ciudad se identificaron 57.554 personas con algún tipo de discapacidad al día 15 de marzo de este año 2017. Normatividad con relación a la atención y protección de la población con discapacidad. Estén muy atentos a esta información. Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Su objetivo es impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos. Ley 1618 de 2013 garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. La Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006. Y está con nosotros Norma en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos, Norma. Gracias, buenas noches. Adelante. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. El doctor habla del derecho a la educación. Tengo una hija de 25 años que tiene parálisis cerebral, pero pues tipo motriz. Ella terminó su bachillerato hace más o menos año y medio y no hemos podido acceder a la universidad para que ella pueda estudiar una carrera. Yo le quiero preguntar al doctor, en ese caso, pues, ¿qué podemos hacer para que ella pueda acceder a una carrera? Pues por nuestros medios económicos no nos dan para pagarle una universidad. Y quiero saber qué podemos hacer en ese caso. No se me vaya, doña Norma, de pronto el doctor tiene alguna pregunta para Norma. ¿La barrera cuál es? ¿En la situación económica o en las universidades o en alguna institución de educación superior le han negado el acceso a la educación por su discapacidad? No, doctor, en ningún momento, pues lo que pasa es que sí hay que pagar, pues de todas maneras, eso sale muy costoso. Ella no se puede desplazar sola porque ya está en silla de ruedas. Su condición es esa, o sea, ella se desplaza en silla de ruedas. Y de todas maneras en la universidad los costos son muy altos para la carrera que ella quiere. Yo quiero saber si de pronto nosotros tenemos derecho a alguna ayuda del gobierno o algo para que ella pueda seguir sus estudios. Muy interesante su pregunta, doña Norma. Gracias por participar desde la ciudad de Bogotá. Bueno, una norma específica para que las personas con discapacidad accedan a la educación superior de cuenta del Estado no existe. Sí pueden acceder, digamos, a través de becas que puedan ofrecer en diferentes universidades. En la ciudad de Bogotá existen programas para el acceso a la educación superior de personas con discapacidad. Tendría entonces que asesorarse, preguntar en la ciudad de Bogotá, porque en Medellín existen, en el marco de la política pública de discapacidad en el municipio de Medellín existen algunos
algunos incentivos y algunos programas para el acceso a la educación superior de personas con discapacidad. Y lo otro, si el problema del transporte, pues ahí le voy a dar un dato. A través de la EPS, a través de una tutela, puede lograr que le cubran el transporte para la educación de su hija. A esta hora recibimos también a doña Miriam, que se encuentra en Itagüí. Bienvenida, doña Miriam. La escuchamos. Buenas noches. Primero que todo, darles las gracias por la orientación que nos dan. Y resumir Gracias. así la historia. Hace 6 años me calificaron en la Junta Regional. Me dieron una calificación del 52.59%. Protección apeló y me mandó a la Junta Nacional. En la Junta Nacional rectificaron la discapacidad del 52.53%. El problema es que a mí me habían despedido estando incapacitada con más de 180 días. Sí. Yo demandé al patrón y pues gané. Al patrón lo obligaron a pagarme salud y pensión hasta que me pensionen. Protección me negó la pensión, entonces pues estoy en ese proceso, apenas el 21 de abril tengo la audiencia con ellos. O sea, ¿qué tiene que hacer en este caso? Es su pregunta, doña Miriam. Y mi pregunta es, en este momento yo tengo muchas complicaciones. ¿Quién me paga las incapacidades? Porque no estoy pensionada. ¿Y a quién le corresponde pagarme las incapacidades ya que yo no laboro? Solo la empresa me paga salud y pensión. Está Muchas clara la gracias. pregunta. Gracias a usted, doña Miriam, por acompañarnos hoy en su caso en casa. Sí, claro, pues se supone que el fondo pensional es el que tiene que cubrir entonces esas Claro. incapacidades hasta que se pensione. Además de eso, ella tiene un nivel de discapacidad bastante alto, no sé por qué pues no lo ha logrado. Pero sería entonces el fondo pensional el que... Yo invito a doña Miriam a que esté muy pendiente los martes también aquí en el programa, que hablamos directamente de pensiones y incluso hemos hablado en muchas oportunidades de pensión de invalidez. Ya para terminar, creo que nos queda un minutico nomás, doctor Edward, esos derechos que son más vulnerados. Derecho a la En salud. nuestro medio. El derecho a la salud. El derecho a la salud es el más vulnerado. A la educación, el segundo, pues digamos como en su orden. El derecho a la inclusión laboral son los principales en este caso. También tenemos unos que son ya, digamos, como el derecho al acceso al transporte, a los medios de transporte y a los medios de Ese sí que comunicación. sube, claro y a que los medios sí. de comunicación, eso ya tiene que ver pues como con la accesibilidad. Esos son los como 5 derechos más vulnerados y también hemos hecho algunos estudios aquí en Colombia con Handicap International hace 6 años más o menos. Hicimos un trabajo de campo donde se arrojó como resultado que esos eran los 5 principales derechos más vulnerados. Se nos acabó el tiempo, pero este tema continúa porque quedamos en deuda con muchos televidentes que se quedaron las preguntas por fuera. Gracias a ustedes por su compañía, gracias al doctor Edward por estar hoy con nosotros. El tema de este jueves es aportes al sistema de seguridad social de comerciantes y rentistas, para que no se lo pierdan. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.